Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar inicio con nuestras actividades programadas para el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. El día de hoy vamos a tener la conferencia "La violencia de género ya no es una noticia", una conversación sobre algunas notas periodísticas en torno al tema. Nuestros ponentes son la doctora Luciana Ramos Lira y la licenciada Nayeli Ortiz Quintero. Y la idea es discutir, no sé si ya tuvieron oportunidad de ver la palabra que está aquí afuera. Tiene varias noticias que pueden leer completas y con el código QR de su celular. Y es un poco, la idea es hablar y discutir de por qué se le tiene que dar un nombre especial a la violencia de género y también cómo es el manejo de estas notas. A veces no es tanto, bueno, de por sí ya es fuerte el hecho o la noticia, lo que le sucede a las personas, y además el manejo periodístico que normalmente se culpa a la víctima. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco y hacer un análisis de las notas que ahí se presentan, y estamos acompañados, como les dije, de nuestras expertas. Les voy a leer la semblanza de Luciana Ramos. Luciana Ramos Lira obtuvo el grado de licenciatura en Psicología en la UAM Xochimilco y los de maestría y doctorado en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Arizona State University. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas CEFE, en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es investigadora nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, es profesora y tutora de la maestría y doctorado en Salud Mental Pública de la UNAM y tutora en doctorado en la Facultad de Psicología de la misma institución. Sus campos de interés son la violencia y la violencia de género y particularmente sus consecuencias psicosociales y en la salud mental. Actualmente está realizando una investigación sobre la salud mental de mujeres que interrumpen legalmente el embarazo en la Ciudad de México. ¿Vamos a dar paso? Bueno, buenas tardes. Pues es un gusto estar en este evento que organizó sobre todo pues Georgina Garmendia con este interés. Y voy a leer algo de lo que está escrito afuera, pero muy brevemente para dar una introducción del porqué de esta exposición. La violencia de género se define como toda agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su género o sexo que impacta negativamente en su bienestar social, físico, psicológico y constituye una violación a los derechos humanos en tanto causa sufrimiento, daño o amenazas, coerción o privación de las libertades. Es importante señalar que cuando hablamos de violencia de género, podemos decir que es ejercida mayoritariamente por los hombres hacia las mujeres, debido a las históricas relaciones de desigualdad entre ambos sexos, pero puede afectar a hombres y personas cuyas identidades sexogenéricas se apartan de la normatividad heterosexual. Cuando hablamos de gays, travestis, transexuales, transgénero, también estamos hablando de violencia de género. La violencia contra la mujer, ya más específicamente, mantiene y refuerza este desequilibrio de poder porque legitima el sentido de propiedad, de dominación y de control del hombre sobre las mujeres y los estereotipos y papeles que son impuestos socialmente a cada sexo. Pusimos ahí algunas frases, como son estas de: señora, ¿por qué se tardó tanto en denunciar? O ¿qué hizo para que su marido se enojara? O ¿por qué se le ocurrió salir sola sin que alguien la acompañara? O ¿cómo andaba vestida? O ¿está segura de que usted no lo provocó? Que son frases que suelen escuchar las mujeres que se atreven a buscar ayuda, que esto está, por supuesto, implicando al campo de la salud y, por supuesto, cuando acuden a pedir ayuda por parte del sistema de justicia, y que entonces vemos que reflejan el supuesto de que las mujeres se merecen de alguna forma lo ocurrido, porque hicieron o no hicieron algo. Algo es incorrecto y por lo tanto siempre está la sospecha, pues ¿no se habrá vestido usted así? ¿O por qué lo hizo enojar? Entonces vemos que esto está subyaciendo a este tipo de frases y lo importante es que vayamos viendo que esta perspectiva lo que hace es desplazar
la responsabilidad que tienen los agresores, que son quienes ejercen la violencia, hacia las víctimas. Entonces hay que buscar algún tipo de responsabilidad en la víctima y entonces de esa manera se quita la mirada al perpetrador. Y esto lo vamos a ver mucho en las frases o en la manera en que están también redactadas muchas noticias o las que vemos también en los medios. Hay un llamado que hace para este año la directora general adjunta de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres, y que también está puesta en el documentito que está afuera, que dice que hay que escuchar y creer a las personas sobrevivientes para poner fin a la cultura del silencio y a que nuestra respuesta tenga como centro de atención a estas personas sobrevivientes, dejando de cuestionar la credibilidad de la víctima y en su lugar mirando a que el agresor rinda cuentas para iniciar un cambio. Esta exposición, que fue realizada por Georgina Garmendi y su excelente equipo, estuvo pensada en este sentido porque pretende mover a la reflexión a partir de mostrar noticias sobre mujeres concretas que han padecido alguna modalidad de esta violencia. Muchas de ellas son violencias brutales en los hechos, pero también cuando observamos los juicios de valor que las culpabilizan y las revictimizan y que las hacen objeto de suspicacia y de deshumanización. Se exponen muchas noticias de feminicidios o lo que se denomina privación de la vida de mujeres por razones de género, a los que hará referencia más detalladamente mi amiga y colega Nayeli Ortiz, quien también va a hablarnos del mecanismo de alerta de violencia de género, que es un mecanismo que creo que no comprendemos a veces muy bien y que está escrito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la que también en la exposición tienen ustedes acceso para poder ver qué tipo de violencias están incluidas. Por otro lado, no voy a tomar mucho tiempo porque quiero darle más bien la palabra a Nayeli Ortiz, pero ustedes van a ver notas relacionadas, por ejemplo, con violencia sexual relacionada con conflicto, lo que hace referencia a violación, esclavitud sexual, prostitución forzada o embarazos forzados o esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia que ocurre en situaciones de conflicto, que guardan relación temporal, geográfica o causal con el propio conflicto. Hay una nota sobre las esterilizaciones forzadas realizadas en Perú como una política genocida, se considera, porque fue dirigida a grupos de mujeres indígenas para controlarlas y para ejercer un control hacia ellas y por supuesto también mandar un mensaje hacia los hombres. Tenemos notas que también parecen ser como de una violencia más sutil, como es la violencia política de género, que hace referencia a esta situación que da cuenta de situaciones, acciones y omisiones que impiden la participación equitativa de hombres y mujeres en las contiendas electorales. Tenemos diversas notas relacionadas con acoso, con hostigamiento, en fin, no voy a tomar mucho tiempo. La idea era que ustedes pudieran ver a través de estas notas, les decíamos, no solo los hechos, sino pensar cómo están redactadas muchas de estas notas, que incluso que culpabilizan a las víctimas. Iba una nota que no está ahí. En un periódico hablaba de hace un caso en 2013 de una niña embarazada de 9 años y en la nota se decía, se sospecha que la niña haya sufrido abuso sexual. O sea, la nota, evidentemente una niña de 9 años embarazada ha sufrido violencia sexual. Entonces, es muy importante fijarnos en la manera en que se están redactando los discursos que existen en las noticias y en los medios, porque invisibilizan esta situación y nos hacen dudar, incluso en esos casos, de que hay una responsabilidad de la víctima. Pero bueno, sin más, voy a presentarles a Nayeli Ortiz Quintero. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue coordinadora del área de políticas de prevención de la violencia del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, donde estuvo a cargo de la coordinación del diseño e implementación del Centro de Justicia para las Mujeres. También ha desarrollado diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tales como directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, coordinadora de asesores de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y encargada del despacho del albergue temporal.
En su trayectoria laboral se destaca su participación dentro de organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos, género y niñez. Ha diseñado e impartido cursos en temas de derechos humanos y género, especialmente en temas de acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia, para fortalecer capacidades institucionales de procuradurías y tribunales del país, así como diversos temas especializados en materia de igualdad de género para dependencias federales y locales. Actualmente es directora general de la Asociación Civil Justicia Pro Persona AC e integrante activa del Comité de Atención y Vigilancia de la Discriminación y Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana y asesora de manera honoraria del programa Cuerpos que Importan de la UAM Xochimilco. Asimismo, es certificadora por el Instituto Nacional de las Mujeres del Protocolo de Acoso y Hostigamiento Sexual de Instituciones Federales, que pues la ha traído a este instituto a hacer la certificación y pues por eso nos volvimos a encontrar. Y ella ha promovido, junto a su asociación civil, el mecanismo de alerta de violencia de género para la Ciudad de México, entonces va a poder platicarnos de esto. Y como puso ella, aunque yo no le iba a poner, somos muy amigas y hemos cantado La Maldita Primavera juntas, entonces, además de todo, la hemos pasado muy bien. Así es que bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Buena tarde a todas y a todos. Tengo por aquí una presentación, no sé si me hagan favor de ponerla. Muchas gracias. Ok, por aquí. Bueno, pues me parece que el tema que nos convoca y que tiene que ver con este preámbulo que nos ha hecho favor de hacer la doctora Luciana, pues por supuesto está muy vinculado con el desarrollo de una serie de cuestiones que quiero platicarles a ustedes, que es el tema de la alerta de violencia de la Ciudad de México. Pero antes quisiera hacer como un preámbulo, como una síntesis un poco de cómo es que se llega a esta alerta de género y por qué sí está muy vinculado justo con las notas periodísticas, con el tema de estas frases que se siguen señalando, no solamente en los medios de comunicación o que son retomadas por los medios de comunicación, sino por los casos de forma real, ¿no? Y de forma indebida por muchas instituciones todavía. Entonces, primero lo que quiero decir es que mucha de la violencia que ya sabíamos que se desarrollaba tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como es la violencia patrimonial, la violencia económica, ¿verdad? La violencia física, la violencia institucional, pues estaba puesta en esos espacios, con esa dinámica, con esas consecuencias. Sin embargo, de lo que ya tenía la sociología, la antropología y pues muchas feministas ya lo habían señalado, para cuando llega propiamente a ser parte de una ley, pues ya habían pasado muchísimas cuestiones. Todas estas tipos y modalidades de violencias se encuentran en la Ley General de Acceso por una Vida Libre de Violencia. Esta ley es del 2007. Del 2007 al 2018 muchas cosas han pasado. De hecho, ahora se está buscando reformar la propia ley. Pero ¿por qué hago este vínculo que me parece necesario para hacer una liga muy clara entre lo que significa hacer un análisis de estas notas periodísticas, que es realmente un poco la fotografía de una serie de realidades que están ahí colocadas, y cómo desde no solo la sociología, no solo la antropología, sino el propio derecho se apropia de una manera, yo diría, un poco extraña, porque se apropia un poco desde el marco de una ley, pero entre lo que dice una ley y lo que es la práctica hay una distancia muy grande. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que, en efecto, como lo vimos en esta exposición tan buena, hay una serie de casos que están pasando en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, que se ha ido naturalizando y que decía, y bueno, pues por algo el nombre de que parece que esto ya no es noticia o ya no nos da una sorpresa, ¿no? Como de alguna manera me parece que es como el inicio de un horror no tener la emoción, la sensación, el procesamiento de lo que significa
los tipos y modalidades de violencia que va, en los casos más extremos, a las muertes de las mujeres en cualquier etapa de su vida. Entonces, bueno, pues un poco este antecedente me importaba decirles. ¿Para qué? Todo eso que sucede en la calle, en la casa, en las instituciones, en los espacios públicos, pues está puesto en la vía de los hechos, pero la norma casi siempre busca un deber ser. Entonces nosotros decimos, ¿por qué presentar la alerta de género aquí en la Ciudad de México? Pues muchas autoridades, muchos eslogans, hay unas campañas en donde dicen que la Ciudad de México es la ciudad de los derechos, ¿no? Que aquí pues es como una isla y que estamos un poco como cercadas porque la delincuencia organizada, o por lo menos en la administración pasada decía aquí no pisa, ¿no? Y pues eso realmente no es una posición que por lo menos desde nuestra organización, en donde hemos documentado casos como los que se señalan en esta campaña, pues no corresponde con una realidad o como con un ideal del discurso que nos ha estado dando el gobierno. Pero entonces, ¿qué es esto de la alerta de género? Cuando nosotras presentamos la alerta de género, muchas, incluso colegas nos decían, ay, van a presentar la alerta de género, pero si eso ni sirve, ¿no? Le están haciendo el juego al gobierno porque al final, pues no desaparecen los asesinatos. Entonces, bueno, quiero explicar un poquito qué es esto de la alerta de género. En la ley, lo que se nos dice es que la alerta de género es un conjunto de acciones que va a hacer el gobierno de manera urgente o emergente para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pues sí, la ley se pone una gran tarea, ¿no? Incluso dice su objetivo es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia, ¿verdad? Y eliminar desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Pues vemos aquí en la ley tiene una cosa pues muy grande, entonces pues yo podría incluso en principio señalar que hay una parte de razón quienes han dicho no, pues es que la alerta de género pues no va a acabar con la violencia feminicida, ¿no? O con las muertes de las mujeres. Sin embargo, que sí quiero comentarles acerca de lo que nosotras hemos encontrado en las presentaciones de las alertas de género. Aquí este es un pequeño mapa que actualiza, bueno, está actualizado hasta el año pasado sobre las alertas de género que se habían solicitado a nivel nacional. Aquí hace falta Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el mapa nacional. ¿Qué es lo que tenemos en el caso de la Ciudad de México? Estos son los datos que nos ha dado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde nos dice que hay 191 asesinatos de mujeres y solamente 70 fueron registrados como feminicidio. Y aquí va el primer elemento. Los asesinatos de las mujeres de cualquier edad, en principio no son asesinatos que, aunque han existido históricamente, se habían ubicado como feminicidio. Realmente, después de la sentencia del Campo Algodonero del 2010, ¿verdad? Y las demás sentencias que vienen en contra de México, se empieza a ubicar, ¿verdad? Los asesinatos propiamente como feminicidios. El feminicidio como un delito no existía, empezó a existir hasta el 2011. En el caso de la Ciudad de México, el delito existió como tal hasta el 2011. En el 2011 nace el delito y nace también el protocolo. ¿Qué otros datos tenemos aquí? La alerta de género no solamente es por los asesinatos contra las mujeres y niñas, sino también por desaparición de las niñas. En la Ciudad de México, por ejemplo, ocupó el segundo lugar a nivel nacional sobre registro de niñas y mujeres desaparecidas. Voy a ir en un momento más a este tema de la desaparición como algo que es íntimamente la antesala. O sea, el que desaparezcan niñas y mujeres es la antesala de lo que puede ser después, o un feminicidio o un tema de trata, ¿verdad? Puede ser de violencia sexual o algún otro de manera como muy compleja. Pero más allá de los datos, en el caso de la Ciudad de México, lo que dijimos es que, bueno,
aquí no tenemos un problema normativo, hay delito, hay protocolo, ¿verdad? Incluso en algún momento el procurador subió, digamos, en el sistema de registro de denuncias los indicadores y las 14 variables que tenían que ver con las características de la víctima como del agresor, incluso ciertos elementos que tienen que ver con el contexto del asesinato. Por lo menos de los 5 últimos años hacia atrás, ¿qué fue lo que nos empezamos a dar cuenta? Cosas tremendas sobre la debida diligencia y hoyos en el sistema de procuración y administración de justicia. ¿Qué es lo que tenemos como algo común en estos temas? La impunidad. ¿Qué es la impunidad? Pues que no se investiga, no se procesa y no se sentencia. No encontramos a las personas responsables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Nosotras como organización, igual que el Centro Victoria, solicitamos esta alerta de género el 7 de septiembre y ubicamos la alerta por una situación compleja que hay en la Ciudad de México por desaparición, violencia, feminicidio, violencia sexual y trata de personas. Y lo que dijimos es que hay una cosa muy preocupante en la Procuraduría porque pues no solamente en estas notas periodísticas en donde se les dice, sí, a mí se me hace que usted algo ha de haber hecho, ¿no? Porque pues en una de esas hasta yo hubiera actuado igual si usted me hubiera contestado de esa manera, ¿no? Es decir, tenemos un mecanismo que no solamente está colocado en las notas periodísticas, sino que sí está en la boca de las y los servidores públicos de la Procuraduría. Pero la alerta de género, ahorita que revisemos los temas de qué impacto ha tenido esto, es que no solamente las personas pasan por la Procuraduría, pasan por salud, ¿no? Pasan por el DIF, pasan por muchos otros servicios y desafortunadamente siguen siendo este tipo de situaciones que se siguen como replicando. Cuando nosotros presentamos la alerta de género, les decía que tuvimos algunas observaciones, incluso de nuestras propias compañeras, acerca de, y además, ¿por qué ahorita se presenta si además se va a cambiar el gobierno, no? Es muy mal momento para presentar. Y nosotros decíamos, híjole, ¿cómo les explicamos que estos casos no aguantan más, ¿no? O sea, ni aguantan la siguiente administración, ni la que viene, y aquí tenemos un problema de sistema. En los casos que nosotras, la organización lleva particularmente mis compañeras que están, pues ahora sí que pie tierra, cara a cara con las y los ministerios públicos, con las juezas y los jueces, encontramos lo mismo. La falta de credibilidad, la pérdida de evidencias, el maltrato a las víctimas y en aquellos casos incluso en donde se llega a acreditar feminicidio, tenemos ahí, incluso ustedes pueden consultar el documento completo de la alerta de género, como incluso un juez dice, no, pero sí, ¿cómo va a ser feminicidio si ni está demostrado que odia a todas las mujeres? Entonces, realmente son cosas que nos llevan a decir, necesitamos que sí, esto que dice la ley, que sea un mecanismo en donde tratemos de ubicar, que se revisen las políticas públicas para que esto se modifique, pues algo se mueva. Entonces, decía yo, cuando presentamos la alerta de género con esta fecha, ¿qué es lo que sucede? Se crea un grupo de expertas, hacen un informe y ese informe, que debió haberse incluso publicado en diciembre del año pasado, se posterga, pero bueno, al final tenemos un informe que tiene algunos indicadores en donde se nos dice que hay recomendaciones no solamente para la Procuraduría ni para el Tribunal, sino para todo el gobierno de la Ciudad de México, y en eso tiene ciertas implicaciones como que nosotras vemos que muchas de esas recomendaciones que se le da al gobierno de la ciudad involucra, sí, los medios de comunicación, pero sí también instancias, digamos, de salud. En esta transición, desde que se pide la alerta de género hasta el día de hoy, que no
tenemos una información sobre se va a declarar o no se va a declarar, y si se va a declarar, ¿para qué sirve?, ¿no? Yo quisiera más bien irme a esa parte como de la presentación, que es ¿para qué ha servido la alerta de género?, ¿no? Porque seguimos viendo las notas periodísticas, seguimos viendo cómo existe este maltrato por parte de las instituciones y seguimos pues en muchas de las dimensiones de la propia problemática teniendo casi los mismos escenarios. Entonces, lo que quiero decir es que sí ha servido la alerta de género para decir, aquí en la Ciudad de México no es cierto que no está pasando nada en relación con la violencia contra las mujeres. Es decir, que se ha visibilizado el contexto de violencia, de los feminicidios, de la desaparición de las niñas y mujeres, de la violencia sexual. Y esto, ¿cómo se traduce en las acciones día a día? O cómo, digamos, pensaría que todas y todos ustedes que están aquí, ¿verdad?, les involucra o no esto. Ahorita tenemos 4 casos de adolescentes jóvenes desaparecidas de la Universidad de la Ciudad de México, de la UAM, de la UNAM, y esto para nosotras no es una estadística más. Para nosotras, cuando sale por primera vez la secretaria de gobierno y dijo, ay, pero ¿por qué la Ciudad de México, la alerta de género, si además son tan pocos los números, ¿no? Y lo que nosotras decimos es que no solamente se trata de los números, se trata de las vidas de las mujeres. Piénsense ustedes en una situación en donde el familiar, la amiga, la hermana, la vecina, ¿no? Digo, tocamos madera, ¿verdad? Pero es una realidad que está cercana a nosotras. Y que de lo que estamos hablando es que no se trata de solo números ni de expedientes. Se trata de que cuando desaparece una persona, lo que tiene que ir a hacer inmediatamente la autoridad es buscarla. Y aunque dijimos que todo esto cobra una mayor atención con la sentencia del campo algodonero, ¿verdad?, todavía muchas compañeras dicen, pues es que hasta tenemos el cliché de decir, es que los ministerios públicos contestan de la misma manera. Pues, ¿qué creen? Que todavía se contesta de la misma manera, ¿no? No se está investigando, no hay un plan propiamente de investigación para saber esta joven, ¿verdad?, este estudiante, de dónde salió, a dónde iba, cuáles son sus redes, digamos, más cercanas, como para trazar, digamos, un plan estratégico de localización. Pues no hay, no está puesta. Y eso a nosotros nos parece muy grave, porque hay una ley general de desaparición que hoy por hoy no tenemos como una fiscalía específica que pueda dar cumplimiento a lo que dice esta ley general. Luego, hoy por hoy tenemos varios casos de violencia que ya no se pueden seguir viendo como violencia familiar. Eso es fundamental. Mucha de la violencia que se ejerce contra adolescentes desde el noviazgo, en las relaciones de pareja formales y no formales, tiene que dejarse ya de hablar de violencias familiares. Cuando no se sabe que el ataque es hacia el cuello, con el enrojecimiento de los ojos, con la garraspera de la garganta, ¿no?, con estos elementos básicos que quizá algunas y algunos servidores públicos no necesariamente lo tendrían que tener al dedillo, pero sí los policías y sí el personal de procuración de justicia, porque esos son indicadores de riesgo de muerte. Cuando no se sabe leer el riesgo de muerte, lo que tenemos es cifras diciendo, lesiones de primer grado, situaciones entre pareja, ¿no? Violencia familiar. No, eso es tentativa de feminicidio. Creo que por eso también la alerta de género nos ha servido mucho para sentar en primer lugar al gobierno a decir, bueno, ya se había dicho, ¿verdad?, como lo han señalado los instrumentos internacionales, que la violencia de género que se comete en el ámbito privado también es algo que te corresponde.
Ya se dejó de hablar que esas cosas de pareja se quedan ahí en la casa. No, te toca a ti, gobierno, poder ejecutivo, legislativo y judicial, hacer tareas de prevención, atención y sanción. Entonces, justo la alerta de género nos sirve para sentar al gobierno, como así lo ha sido en los 4 últimos meses, a decirles, miren, tenemos un tipo penal, tenemos un protocolo, pero caso número 1, desaparición, aquí, ¿verdad? Feminicidio, aquí se perdieron los condones que aparecen en una carpeta de investigación, ¿no? ¿Cómo es posible que aparecen en las fotografías dentro de un expediente y en el momento en que se revisa el expediente, pues ya no hay condones, ¿no? Situaciones graves, gravísimas, de negligencia en la documentación de los casos, que no solamente implica responsabilizar a la víctima, sino además ocultar una serie de evidencias que perjudican, por supuesto, el acceso a la justicia para las mujeres. Me gustaría decir, y sobre todo si me dicen el tiempo, ¿cuánto tengo? Ok. Ya. ¿Cuáles son como las cuestiones que creemos que además también ha ayudado a identificar estas violencias y que de alguna manera al propio gobierno se ubique como un ente garantista? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sucede en las escuelas, en los hospitales, en las casas, y las mujeres llegan no solamente a las procuradurías, sino yo decía hace rato también a estas instancias de salud, de educación, etcétera, pues tiene que ver con todo un sistema necesario de identificación, sobre todo de riesgo. ¿Qué es lo que nos contestó en términos generales el gobierno? Que se estaban trabajando los protocolos, que sí se están haciendo el registro de casos, que sí van a hacer modificaciones a las leyes y creemos que eso es una ventaja importante en que el gobierno pueda decir, pues sí tengo cosas pendientes que hacer. Hasta que nos sentamos con el gobierno hace 3 meses a decir caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad? El gobierno empieza a identificar y de alguna manera se le obliga a revisar los protocolos de actuación. Pero los protocolos de actuación no son otra cosa que un documento que dice paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. O sea, va direccionando un poco las intervenciones de las autoridades. Muchos de esos protocolos nosotras y nosotros no los conocemos. No hay incluso una manera certera de comunicar cuáles son incluso nuestros propios derechos, ¿verdad? En caso de que tengamos una situación similar. Entonces, me parece que es un punto importante de decir, la revisión de los protocolos, la revisión de cómo se registran los casos. Casi siempre pensamos que en los feminicidios estamos hablando de asesinatos de mujeres adultas cometido por su pareja. Y si bien es cierto, los datos que tenemos registrados están en esa dinámica, no es la única. Una de las mayores preocupaciones que tenemos es que la violencia contra las niñas, todos estos casos que llegan con riesgo de muerte a los hospitales, no son ubicados como feminicidios. De hecho, todavía un reto muy grande que tenemos a nivel como general social es identificar que el maltrato hacia las niñas menores de 6 años, digamos como quiero decir este sector en este momento, porque me parece que hay un gran reto de identificar cómo en los hospitales tenemos todavía estos casos en donde no solo no se aplica la norma 046 que tiene que ver con la documentación de casos de violencia familiar y sexual, de violencia de género, no se identifica, no se registra y menos se da cuenta a veces a la autoridad ministerial. En muchos de los casos nos hemos encontrado con esta situación de, pues como al fin y al cabo es un asunto donde la niña se va a regresar con esa familia, ¿no? Con su familia originaria, pues no te metas en problemas.
Entonces, una de las cosas que trajo la alerta de género es el obligar a tener un protocolo de registro y de intervención de cómo los médicos están obligados a dar aviso a la autoridad ministerial para que esos casos de esas niñas pequeñas pues sean registrados. Pero todo lo que tiene que ver con las mujeres adolescentes también es todo un reto. ¿Por qué? Mucha de esa violencia está puesta en las escuelas. ¿Y qué dicen muchas veces las escuelas? No, yo no me puedo meter, ¿no? Eso es una cosa de la Procuraduría. Bueno, pues si bien es cierto, tenemos todo un tema de la competencia a nivel como federal acerca de qué tanto le corresponde las primarias y las secundarias poder, digamos, abrir las puertas para tener programas de intervención de esta especie, ¿no? Las escuelas no se miran como una instancia que sí están obligadas a proteger y a garantizar. Y como no se miran como instancias para proteger y para garantizar, ¿verdad? Dicen, este es un tema de la Procuraduría. Y cuando llegan a la Procuraduría, pues también suceden este tipo de cuestiones acerca de si quieren o no quieren denunciar, porque ahí hay todo un tema acerca de si se tratan de hechos en donde se requiere tener a la víctima, lo que nosotras en términos legales le llamamos querella, ¿no? O la queja. Tiene que venir precisamente a denunciar la persona afectada. Y por otro lado, aunque sí tenemos delitos que no importa que no venga la persona directamente afectada, lo que le llamamos delitos que se persiguen de oficio, muchos de ellos son parados por las propias autoridades porque dicen, pues no te metas como en problemas con eso. Entonces, esto nos ha servido de alguna manera para visibilizar, decía yo, la violencia, pero también para pedirle a las autoridades que revisen cómo registran, cómo está la credibilidad de los testimonios a las víctimas, cómo están los protocolos, cómo está de alguna manera la propia reacción que tienen las y los operadores de justicia frente a estas omisiones. Porque aquí, por ejemplo, dice, la alerta de género ha visibilizado la situación de urgencia de violencia contra las mujeres, así como las omisiones, negligencia, impunidad que contribuyen a la reproducción sistémica de la violencia. ¿Qué es esto? La alerta de género nos ha ayudado a decir, no es que no pase nada, sino que además te estoy dando la evidencia, no solamente de los números de casos, sino de la actuación de tus servidores públicos que tienen que cambiar porque están desapareciendo las mujeres, porque las están asesinando y de alguna manera tú no puedes minimizar esta situación. Y ¿Qué es lo que tenemos en esta transición de lo que se ha generado con la alerta de género? Hay un informe que dice, sí es cierto, el gobierno tiene que hacer registros, revisar protocolos, la NOM 046 hay que tener todo un protocolo para que del hospital a la propia parte como judicial, de investigación y judicial haya como una liga y un paso para poder documentar los casos, ¿no? Pero también para revisar cómo se registran los propios casos no solo con un sistema numérico, porque por ejemplo la directora del Instituto de las Mujeres nos decía que ya hay un plan, más bien un sistema de registro que nos ayuda a identificar si una mujer pasó con cierta circunstancia por salud, pero después fue al DIP, pero después fue a la Dirección de Igualdad y ya pasó como 3 veces por diferentes instancias, entonces es un caso que sí tendríamos que tener mucho cuidado porque pues hay una violencia sistemática. Y nosotras decíamos, pues muy bien, eso creo que sí nos sirve para registro, pero si tenemos a policías que les pedimos en la calle, ¿verdad? Porque nos hemos a veces encontrado en la calle las violencias que se cometen contra sus parejas y el policía le dice, o incluso cuando se les pide, está a punto de matarla, ¿verdad? Adentro de una casa y el policía contesta, no, es que yo no me puedo meter a la casa porque si no es allanamiento de morada, ¿no?
o me van a acusar, o la Comisión de Derechos Humanos me puede presentar una queja en mi contra. Híjole, pues tenemos un gran reto, porque eso no tiene que ver con el registro, sino con la percepción y la posición que tiene ese policía de desconocimiento de que su deber como policía en principio es salvar vidas. Muchos de los policías no ubican que su función ni es estar reportando, ni solo vigilando, ni solo haciendo rondines, sino haciendo labores de resguardar la vida de las personas. Entonces, por un lado podemos tener un buen registro, pero si por otro lado no tenemos la buena capacitación de las y los servidores públicos con perfiles, ¿verdad?, específicos para desarrollar esas funciones, pues hay una tarea muy, muy grande por hacer. No solamente hay que revisar los perfiles de quienes están atendiendo esas violencias, sino también hay que atender las violencias de esas personas que atienden violencia. Entonces, una de las cosas que el propio informe de la alerta de género es que pide un programa de contención para las y los servidores públicos. Sí es cierto, muchas de nosotras y nosotros podríamos decir, ay, es que contestan mal, ¿verdad? No les interesa, son groseros, y sí lo son. Sí lo son. Sin embargo, también hay que revisar el sistema en el que están. Todo el tiempo están escuchando testimonios, todo el tiempo también están recibiendo órdenes y maltratos del propio sistema. Entonces parece que es como una cadenita que está ahí dando vueltas, vueltas y vueltas, y parte de lo que trajo la alerta de género es revisar la posibilidad de que estos perfiles y este programa de contención pueda ser posible. Creo que es muy importante decir además que algunas de las cosas que hemos presentado, digamos, como en términos de lo que se ha desarrollado en la alerta de género, no solamente ha sido como la lentitud en el informe, sino incluso una parte pues muy preocupante para nosotras, que ha sido que la propia directora de la comisión, pues de la CONAVIM, que es como la instancia que ayuda a decretar la alerta de género, ha sido la mejor aliada del gobierno para no sacar el informe, para que los informes además sean muy, muy endebles. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay 20 recomendaciones para el gobierno de la ciudad y sus medios de prueba, digamos, o sus maneras de calificar si han cumplido o no han cumplido, son a veces verdaderamente de risa. Por ejemplo, en las mesas para la atención a las víctimas piden como evidencia las minutas. Yo digo, no, bueno, pues así yo también haría otra alerta y otro informe, ¿no? Cuando en realidad de lo que estamos hablando es que cómo es posible que pongan una minuta, ¿no?, para aprobar un punto del recomendatorio, cuando en realidad estamos hablando de unos hoyos grandes, muy, muy grandes en el sistema de procuración y administración de justicia. Y claro, ahorita lo que tenemos, digamos, de una manera muy adversa es que precisamente con la entrada del nuevo gobierno, lo que nos han dicho es, no, pues espérense, ¿no? Ahorita ya viene el otro gobierno y entonces vamos a empezar a revisar protocolos, normatividad, vamos a ver qué es lo que sigue en términos de la búsqueda de las mujeres, en términos de la revisión de los casos, etcétera. Entonces, pues como vemos, desafortunadamente siguen apareciendo las notas periodísticas, los casos de violencia que sí horrorizan, pero que creo que inmersas estas violencias de género contra las mujeres y las niñas en un contexto amplio de violencia que existe en el país, tenemos una tarea muy, muy fuerte de que estas violencias no solamente no se naturalicen, sino que justamente con la entrada del nuevo gobierno, independientemente de los colores, no quitemos el dedo del renglón para volver a decir, no solo a los medios, sino a las y los servidores públicos, que eso no se debe de naturalizar,
que no se le debe de cargar a las víctimas el poder comprobar sus propios delitos, porque justamente, y con eso termino, decía la doctora Luciana hace rato sobre el pronunciamiento de ONU Mujeres acerca de la importancia sobre el trato hacia las víctimas. Y hay una parte que a mí me parece que es fundamental. Hoy por hoy parece que tenemos que demostrar previamente la honorabilidad para poder tener derecho a tener acceso a la justicia. La honorabilidad de una moral me parece bastante falsa y un poco enmascarada, y que frente a esa terrible carga que todavía se tiene hacia las mujeres de tener que primero ser honorables para que tengas derecho a no ser violentada, particularmente a no ser violada, pues son de las cosas que sigan siendo un reto muy grande. Y finalmente decirles que frente a este contexto en donde son tantos los casos, tantas las noticias, tanta la naturalización, creo que estamos convocadas y convocados a que no perdamos la parte humana de lo que implica no solo horrorizarnos, sino levantar la mano y decir, esto no es natural, esto no puede pasar, y en la medida en que todas y todos también estemos informados sobre los derechos que tenemos. Y yo invitaría finalmente a la identificación de qué va a pasar con la alerta de género en la Ciudad de México, pues creo que ahí unimos pues batallas más como en términos de alianzas para que esto deje de naturalizarse. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas, Mario. ¿Por allá también? Sí. Aprovechemos el tiempo. Mario, bueno. Bueno, acá y luego. Gracias. Yo quisiera pedirte que nos compartas tu opinión, cómo ves la violencia que no llega al feminicidio, ni siquiera a la violencia física, pero que sí es muy importante porque merma mucho la autoestima, y, ¿no?, que es la violencia emocional, psicológica. Y preguntarte también cómo esta alerta o quizá otros mecanismos pueden incidir en un cambio en la formación de los profesionales de la salud mental. El viernes pasado hubo aquí una presentación también muy interesante con el doctor Wally y la doctora Cerda de la O, y me llamó mucho la atención que ellos dijeron, yo les comenté un caso y dijeron sí, desafortunadamente nos formamos aquí, por ejemplo, en la residencia en psiquiatría 4 años o 5 años, no sé cuánto, y nunca jamás nos enseñan nada de violencia de género, ¿no? Los profesionales de la salud no están capacitados para detectar este tipo de cosas. Y bueno, a lo mejor en un hospital donde llega una mujer violada o golpeada o tal, es más fácil detectarlo, pero la violencia psicológica es mucho más difícil de detectar y no hay esta capacitación para los profesionales de la salud. Entonces quisiera preguntarte cómo se puede mejorar eso. Gracias. Ok, gracias. Nayeli, ¿te parece que hagan la otra pregunta? Sí, y claro. yo creo otra más, y no nos va a dar tanto tiempo, pero por favor. Sí, tampoco en psicología nos da nada sobre el tema, ¿eh? Así es que... Bueno, primero agradecer este tipo de foros, porque me parece también importante que el público también es diverso, y eso está muy bien. Y yo, después de escuchar lo que nos han platicado, me queda la sensación de que la alerta de violencia de género debía estar
dada a nivel nacional. Y se me apura a nivel Centroamérica y Latinoamérica, ¿no? Está el caso de Mar en Costa Rica. Y yo, no sé, vimos el mapita, pero me parece que no creo que ningún estado se salve de este país. No se salva de la violencia de género, que puede ir desde lo que decían de esta violencia más psicológica, menos visible, pero yo estoy seguro que en este momento, ¿no?, el dato es alarmante. No sé si siguen 7 mujeres al día, ¿no? Es alarmante. Pero también me quedo pensando si el hecho de la alerta de género, de la alerta de violencia de género, no puede jugar en contra, en el sentido de que a los políticos no les gusta que sus estados, ¿no?, a los gobernadores no les gusta que sus estados se declaren, ¿no?, con la alerta de violencia de género. Y por la imagen, porque traen, por supuesto, cola que les pisan, pero de repente el que lo acepten y con el cinismo que les caracteriza, es como, pues sí, hagan la declaración, ¿no? Entonces, es complicadísimo, pero sí, la sensación que me queda es esta de que el país debería estar en alerta de violencia de género. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y para cerrar, si no, bueno, con esas creo que es bastante Sí. ya para... Sí. ¿Quieres que vayamos? Sí, bueno. Tú, Ok. por favor. Ajá. Bueno, ok. Bueno, primero decir sobre esta violencia, yo le pondría entre comillitas sutil o la psicológica, que decimos la que no deja huella evidente, ¿no? Le agregaría el apellido de evidente. Porque lo que sí puedo decir es que por lo menos de los casos que tenemos documentados que terminan en feminicidio, inician con estas violencias sutiles. Y de ahí la importancia de identificar que en las alertas de género no solamente vayan a procuración y administración de justicia, sino que justamente estas violencias sutiles, ¿no?, sean visibilizadas como algo que daña el cuerpo emocional de las mujeres y que ese daño emocional tiene implicaciones en la salud, en su relación, en su potencialidad de vida. O sea, si se considera pues esta definición de la OMS, ¿no?, de cómo catalogamos la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de podernos desarrollar en todas las esferas de la vida. Y que justamente esa violencia de carácter psicológica, ¿no?, y que además es importante no solamente identificarla como la grosería, ¿no?, no solamente como la humillación, sino las situaciones todavía más sutiles, que son el tema del control, ¿no? El de me llama una vez, me llama otra vez, ¿no? Ay, ¿cómo te vestiste hoy? No, lo que pasa es que quiero imaginarme, ¿no? Luego les dicen a las chicas, que quiero imaginarme cómo te ves hoy, ¿no? No, bueno, ¿cómo te ves hoy? Pues es que quiere, pues seguir identificando y colocando pues esta cosa tan terrible que tiene que ver con la construcción del amor romántico, que hoy lo que nos hace incluso ver, ¿no?, en las notas periodísticas que están aquí afuera en el tema del asesinato, pues este tema de la propia apropiación de los cuerpos de las mujeres, no solamente por esta relación erótico-sexual que se inicia en determinadas etapas de la vida, sino también en la propia cuestión que sí tendríamos que cuestionarnos, que es incluso la sexualización de las niñas, incluso en edades muy pequeñas, ¿no? Y cómo nos reímos todavía nosotras y nosotros de ellos, o hasta competimos, ¿no? Yo veo luego mamás en algunas, mamás y papás, ¿no?, en algunas escuelas que parece que eso es como un tema de orgullo y de competencia que está ahí, si lo analizamos de una manera más profunda, pues con mucha complicidad social, yo diría, ¿no? Y por otro lado, lo que se señala acerca de cómo estas violencias, aparentemente tan sutiles, que sí forman parte de la historia de vida de las mujeres, pues es muy importante identificarlas
que además, bueno, lo ligo con el tema de la salud mental, y la salud en términos integrales. Yo creo que les pasa en estas y en otras instituciones lo que nos pasa a nosotras como abogados y abogadas con la reforma en materia de derechos humanos. O sea, por generaciones nunca tuvimos una materia de derechos humanos. Ajá, entonces al día siguiente se proclama la reforma en materia de derechos humanos y ahí tienen ustedes a las juezas y juezas a las que cuando yo llegaba y les decía, oiga, es que vengo a pedir una medida de orden protección porque aquí dice velendo para el artículo tal, ¿no? Y claro, pues ya se imaginarán, ¿no? Se reían de mí y decían, ay, sí se ve que acaba de salir de la universidad, ¿no? Pero bueno, eso les estoy hablando desde hace como 15 años, ¿no? Pero hoy que los instrumentos internacionales, no importa que seamos abogados o abogadas o no, lo tenemos que conocer, ¿no? Pues es algo que de alguna manera sí ha ayudado al que sepamos que está en la Constitución y está en el artículo 1, y que si el maestro, ¿no? No sabe qué significa proteger y garantizar, y al rato lo que hace es que pues le toca a la Procuraduría, pues también está desechando parte de la responsabilidad que tiene. Y finalmente, el tema de la alerta. La alerta, pues sí, claro, yo creo que tendríamos que estar en alerta a nivel nacional, pero no solamente el gobierno con las políticas que hay que hacer para modificar la ley, para ver la práctica, porque, digamos, la práctica en términos de el poder ejecutivo, lo que hay que cambiar a nivel legislativo y lo que hay que cambiar a nivel de procuración y administración de justicia, sino que la alerta, en efecto, pues es como un moñito negro que no se quieren poner ningún gobernador, ¿no? Ni ninguna autoridad, porque solamente basta recordar que para que se emitiera la alerta de género del Estado de México se tardó 5 años, ¿verdad?, a golpe de litigio jurídico de pues una de mis compañeras socias más brillantes, que, ¿verdad?, a golpe jurídico, amparo tras amparo, hasta que dijeron, bueno, sí, está bien, ¿no? Pero además mañosamente, porque luego lo que dicen es que nosotros nos autodeclaramos en alerta de género. No, bueno, eso es una cosa, pues, ofensiva, ¿no? ¿Cómo que me autodeclaro en alerta de género? No, o sea, no es como que a mí me parece que esto está bonito y me lo pongo. No, es que hay una necesidad de hacerlo porque hay evidencias de que tienes un problema de asesinatos, de que tienes un problema de sistema, ¿no? Y no solamente en procuración y administración de justicia. Por ejemplo, yo nada más digo una cosa, ¿por qué seguimos consumiendo estos programas de Laura en América y cosas así? Y siempre decimos, no, pues mi mayor competencia no es la compañera que capacita, ¿verdad?, a juezas y jueces, sino cuando tenemos en horarios estelares este tipo de productos que seguimos consumiendo como sociedad, cuando la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de hacer revisión de esos contenidos. Entonces, pues nada, decir que la alerta de género es algo que sí es incómodo para los gobiernos, y más para los gobiernos que se señalan como defensoras, ¿no?, y defensores de derechos humanos, cuando en realidad sí tuvieran una incluso lectura política más importante, es decir, que se declare, la acepto y nos ponemos a trabajar. Pero bueno. Pues le agradezco muchísimo la intervención de Nayeli, y creo que quedan pendientes para otras ocasiones. De entrada, creo que es todo un tema que pues, no da tiempo. El tema de la propia definición de los feminicidios y el debate que existe con el tema, ¿no?, del feminicidio, homicidio de mujeres, asesinato, cuando sí, cuando no. Creo que es muy importante lo que hablaste, otro tema fundamental que ya no te dio tiempo, ¿verdad?, la desaparición forzada, la trata, que puede estar relacionada con todas estas situaciones, ¿no? No siempre relacionadas con el feminicidio. Estamos en un país que tenemos que tener una alerta nacional de violencia social y violencia de género, ¿no? Porque es como dicen, hay partes que es un cementerio este país, ¿no? El tema de las desapariciones, las fosas. Y por otro lado, retomar rápidamente, o sea, que esta cuestión de contradicciones, ¿no?, entre
utilizar o no ciertos mecanismos, tener o no una ley, ¿no? Todo, que así es, pero que hay que aprovecharla. Y sí quiero volver a recordar Campo Algodonero, que yo creo que eso también ameritaría una conferencia. Los casos de Ciudad Juárez, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, existe una sentencia histórica, ¿no?, que se llama el caso de Campo Algodonero, por 3 mujeres encontradas en Ciudad Juárez, y que es importantísima porque es una sentencia que habla de las fallas sistémicas del Estado mexicano y que hace recomendaciones a nivel de procesos judiciales, pero también en términos, por ejemplo, de la atención psicológica y de la salud mental, el tema de las omisiones, el tema de la formación de profesionales, es decir, hay muchas cosas que están escritas y que efectivamente no están en la formación de medicina, ni en la de psicología, creo, o sea, no vemos violencia de género, y la realidad te enfrenta con todo eso. Entonces creo que hay muchas oportunidades y yo más bien agradezco esta posibilidad, me da mucho gusto también este público diverso, y más bien pensemos que podemos hacer otros eventos y hablar de, ¿no?, temáticas mucho más específicas, y creo que además, ni modo, tenemos que también conocer cosas del derecho, eso tampoco nos gusta, pero creo que a veces es necesario porque también se vuelve un obstáculo muchas veces, y es importante que conozcamos este marco jurídico. Y pues quiero agradecer, como ven, la claridad de Nayeli y su generosidad. Y pues bueno, pues aquí andamos, y que vuelvan a ver la exposición, y a lo mejor pueden verla también desde otra perspectiva, y gracias otra vez a todo el equipo de audiovisuales, a Georgina, y muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Le vamos a entregar las constancias de participación. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz entrega la presente constancia a la licenciada Nayeli Ortiz Quintero por su valiosa participación de esta conferencia, en el marco de las actividades conmemorativas del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2018. Gracias. Bueno, asimismo, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz otorga la presente constancia a la doctora Luciana Ramos Lira por su valiosa participación con la conferencia La violencia de género ya no es noticia, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2018. Bueno, yo los invito a que se queden, por favor, porque ahora tenemos otra conferencia que también es un tema muy importante. La conferencia se llama Autoconciencia y Violencia y la imparte la maestra Esther Valderas Cruz, que es una psicoterapeuta también muy reconocida en la institución. Y nada más quiero hacer una nota. Citlali, creo que esta conferencia va a ayudar mucho a resolver la duda que traes desde la conferencia anterior. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿Ya la perdí? ¿Dónde está? Ok. Sí, adelante, Esther. Gracias. ¿Tenemos un señalador? ¿Señalador? No sé. Creo que no. Déjame primero pongo tu presentación y ahorita conseguimos. ¿Me dices cuál es? Bueno, vamos a empezar hoy. Es la primera vez que me pongo la chunchita esta y se siente como raro. Pero, ¿quiénes estuvieron ya el viernes pasado? Levanten la mano. ¿Algunos? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que ahorita con la plática, la conferencia que nos dieron tanto Nayeli como Luciana, al estar oyendo nosotros estos temas de violencia, pues van generando en nosotros muchas circunstancias y muchos sentimientos, ¿no? Porque, como decíamos, el índice de violencia pues cada vez es mayor en estos tiempos. Yo, de hecho, hace poquito acabo de ver un paciente y a su hija la secuestraron para trata de personas, lograron recuperarla. Entonces es como en el cáncer, hace años cuando era uno pequeño decía el cáncer, pues el amigo del vecino del pueblo de no sé dónde. Cada vez estos casos son más cercanos, es una realidad. Y
todos estamos expuestos. Ya a partir del viernes pasado y con la conferencia de ahorita más las que les falta, tenemos que tener muy claro que para abordar un tema hay diferentes aspectos. Hay gente del área de sociales, hay la parte médica, la parte legal, la parte de psiquiatría, la parte de derecho. Es algo que debe de tener pues un abordaje integral, pero de acuerdo al comentario que hacía la compañera hace ratito de qué es lo que sucede con la violencia, y yo lo que me voy a enfocar, y sí quiero como que ser muy clara y muy específica, de acuerdo a mi experiencia, no soy psicoterapeuta, soy en el instituto, tengo el cargo, estoy a cargo de la parte de neuropsicología, pero yo tengo una certificación en integración emocional que yo he estudiado por parte, pues como complementaria a mi carrera de psicología, y eso me ha podido permitir tener una percepción diferente y un trabajo diferente de lo que son las emociones. Dentro de esta parte entra pues lo que es la situación de la violencia. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, esto no nada más va a ser pues, teórico, va a ser práctico también, entonces los invito a quien quiera hacerlo. Les voy a pedir que apaguen por favor sus celulares o los pongan en silencio. Nos vamos a sentar todos derechitos, con la espalda lo más recta que podamos. Si tenemos alguna cosa en las manos, las podemos poner en el piso, a un lado. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo los voy a ir guiando. Vamos a poner atención a nuestro abdomen. Es más fácil si cerramos los ojos porque nos podemos ir relajando y llevando. Entonces pongo atención en mi abdomen. Empiezo inhalando y exhalando por la nariz. Y en vez de que solamente el aire entre en nuestros pulmones, lo que vamos a hacer es permitir que ese aire llegue hasta nuestro diafragma. En el momento en que yo inhalo o meto el aire, voy a imaginar que en mi estómago hay un pequeño globo que se infla. Y al exhalar, ese globo se desinfla. Cada uno va a ir respirando a su ritmo, prestando atención en esa respiración que entra y sale. Y vamos a poner atención en cómo nuestra respiración, de hecho, podemos percibir, si ponemos un poquitito de atención, cómo entra un poco fría y al salir, sale un poquito más cálida. Inhalo y exhalo, consciente de mi respiración. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner atención en nuestros pensamientos. Y muchos de nosotros puede que en este momento sintamos o estemos recordando que terminando la conferencia nos vamos a ir a correr a hacer algún pago, tenemos que regresar a nuestro trabajo, a la escuela, que en la tarde o en la noche tenemos que ir al súper, recoger al hijo, al perro para llevarlo a bañar. Empiezan a aparecer de manera automática muchas ideas y pensamientos. No obstante, lo único que vamos a hacer es que no me voy a enfocar en esos pensamientos y de manera voluntaria voy a poner atención simplemente en mi mente, no enganchándome con ningún pensamiento ni idea. Y al tiempo en que respiro de manera consciente, voy relajando mis pensamientos. Y ahora vamos a prestar atención a nuestro cuerpo. Y vamos a prestar atención a nuestro cuerpo, primero observando desde nuestra cabeza si hay alguna parte que sienta malestar, molestia, dolor. Y continúo inhalando y exhalando. Y observo mi cara, mi cuello. Observo mis hombros, mi espalda,
mi pecho. Si descubro alguna parte donde siento algún malestar, simplemente continúo observando cada parte de mi cuerpo. Ahora paso a observar mi estómago, cómo se siente después de haber oído toda esta conferencia acerca de la violencia. Lo siento bien, relajado, tenso, revuelto. ¿Cómo siento mi estómago? Y más allá de emitir un juicio, me permito solamente sentir. Ahora siento mis glúteos sentados sobre la silla. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Pesado, ligero. Y ahora pasamos a observar nuestros brazos, nuestras manos. Por último, observamos nuestras piernas, nuestros pies. Y aunque les dé risa, a veces podemos llegar a descubrir incluso que los zapatos nos molestan. Y voy sintiendo cómo poco a poco me voy relajando. Y estoy consciente de mí mismo en mi interior. De lo que soy como persona. Y tal vez pudieran descubrir si hay algún pensamiento persistente, alguna emoción que se movió, alguna parte del cuerpo que nos moleste. Y vamos a hacer una inhalación profunda y vamos a sacar el aire por la boca. Inhalamos. Nuevamente inhalo. Continúo con los ojos cerrados. Voy a mover lentamente los deditos de mis manos. Voy a girar mi cabeza muy suavemente de un lado a otro. Y poco a poco les voy a pedir que abran sus ojos. ¿Cómo se sintieron? ¿Relajados? Ok. Esta parte de autoconciencia pues tiene que ver con la conciencia que yo tengo sobre mí mismo. Y la mayoría de la gente dice, ay, pues es que eso es obvio. No, no es obvio. Y no es obvio porque actualmente lo que vivimos es pues, la vida loca, ¿no? Entonces, ahorita que traté de relajarme, pensé que el jefe igual me dio permiso de tanto tiempo y ya me tardé, que saliendo de aquí, híjole, pues si no pago el celular, pues me lo van a cortar, que tengo muchísimos problemas y los tengo que resolver, que hago 4 horas a mi casa y entonces a ver cómo le voy a hacer porque es viernes y además es quincena, que tengo una fiesta y entonces ¿qué me voy a poner? Y eso significa que en el momento en que hicimos ahorita este ejercicio de poner atención a través de la meditación, estoy centrado en mí. Tener conciencia es prestar atención a algo. Y ahorita lo que hicimos fue prestar atención a nosotros mismos. Cuando yo estoy en mi día a día, ¿dónde creen que está ubicada la conciencia? ¿En nosotros? ¿En lo que yo necesito y quiero? ¿O está centrada en el exterior? En el exterior. Alguna vez una paciente me comentaba, ¿y entonces significa que yo puedo estar en mi día a día haciendo cosas de manera inconsciente? Claro. Cuando vamos a algún lado y de repente sacamos el celular, ya no lo hacemos ni con intención. Ya de repente cuando vimos ya estamos en el Face, en el WhatsApp, en el no sé qué. O nos vamos a comer algo pero estamos a dieta. Ay, pero que no nos pongan las botanitas cerca porque ya no me fijé a qué horas me las comí todas. No es conciencia, yo no estoy con mi mente pensando de manera voluntaria, planeada, que yo voy a tener una acción. Lo hago en automático, ¿sí? Entonces, aquí es algo que es importante, porque creo que en la película del viernes pasado hubo un debate, y uno de los comentarios que creo que hicieron fue, pero es que ¿cómo es posible que la mujer que es víctima de violencia permanezca en ese círculo de violencia? ¿Por qué no escapa?
Pues porque no es tan sencillo. Porque nosotros pensamos que cuando hablamos de la persona, es como si fuera una persona y fuera algo comprimido que solo es la persona. No. Nosotros, lo que hablamos dentro de lo que es la integración emocional, son de 4 planos de la existencia. Y esos planos son los que ahorita observamos, nada más observamos 3. Uno que es el mental y que va a contener todos nuestros pensamientos, ideas, creencias, todo eso que está en mi mente está aquí. La parte emocional, que va a incluir tanto las emociones, tanto positivas como negativas. Las vamos a llamar negativas por llamarlas de alguna manera, ¿ok? El plano vital, este es muy interesante porque ¿quién sabe qué será el plano vital? Porque acá está el plano físico, que es mi cuerpo. ¿Qué será el plano vital? ¿Nadie se le ocurre? Les voy a pedir que vamos a frotar nuestras manos con los dedos cerraditos así y lo vamos a hacer duro, 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 duro hasta que sintamos calientito, calientito, calientito. ¿Ya sienten calientito? Vamos a separar nuestras manos a una distancia muy, muy corta y vamos a cerrar los ojos. Y les voy a pedir que pongan atención en ese espacio entre sus manos. Y voy a abrir y a separar como unos centímetros hacia afuera y luego acerco hacia adentro, muy lentamente sin que se junten mis manos. Y voy a continuar poniendo atención en esa parte. ¿Qué sienten? ¿Calor? ¿Qué otra cosa sienten? ¿Qué? Un hormigueo. Eso que sentimos es nuestra energía del cuerpo. Cuando la gente dice esta parte de los refranes que tenemos en nuestro México lindo y querido, es que se le bajó la pila. Esa es la energía que nosotros tenemos en nuestro día a día. Cuando la gente está deprimida, como dicen que hasta va arrastrando los pies, ¿no? Esa es la parte del campo vital. Y nuestro cuerpo físico, pues bueno, es el cuerpo físico. ¿Por qué a veces es tan difícil y tan complicado el poder saber qué quiero y qué necesito? Porque generalmente yo estoy en el plano mental. ¿Y por qué? Cerramos los ojos otra vez. Y lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a pedir que se imaginen una jirafa naranja con sus manchitas cafés. Ahora imagínense un número 4, un globo morado, un caballo, su comida favorita. Abran los ojos. ¿Les fue fácil pasar de una idea a otra, de una imagen a otra? Sí. ¿Por qué? La función de mi mente es crear ideas y pensamientos. La mente no descansa. Por eso cuando dormimos incluso, pues tenemos imágenes en los sueños. Mucha gente dirá, es que yo no tengo sueños y todos los tenemos, solo que no todos los recordamos. La mente es volátil y su función es crear constantemente. A través de la mente, cuando usamos nosotros nuestro cerebro, pues tenemos funciones que nos permiten de manera voluntaria pues dirigir nuestro comportamiento y verificar y todo lo que es dentro de la parte de la cognición, que no la vamos a tratar ahorita. Cuando una persona, que ahorita sí quiero hablar de la violencia en general, no hacia la mujer, no hacia el hombre, no, es la violencia en un contexto general. Una persona que sufre un maltrato extremo de violencia, ¿en qué área creen que ustedes que está más ubicada? En la parte emocional o mental. Y física, pues si le dieron una golpiza. Estos 4 planos existen en todas las personas. Todos van a interactuar los unos con los otros y por eso aquí les puse que no quedaron muy derechitos, pero bueno. Si yo tengo, por ejemplo, una emoción, esta emoción va a impactar dependiendo de la frecuencia e intensidad, por ejemplo, a mi parte mental. O puede ir bajando y afectar mi plano vital y mi plano físico. Si yo tengo una cuestión física, pues puede impactar en la parte vital, en el plano emocional o en el plano mental. Todos interactúan, pero son independientes. Por eso a veces es tan difícil que la gente pueda en un momento dado recuperarse con un solo tipo de abordamiento. ¿Sí?
podemos ir entendiendo cuando una mujer está cuando una persona está en una situación de violencia y piensa, tengo mucho miedo, pues su mente y sus pensamientos van a ir dirigidos a esa parte. Y generalmente dentro de esta situación viene él, y si lo dejo me mata. Y viene la parte de la supervivencia. Por eso se hace tan complejo que la persona pueda salir de ahí. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los potenciales. Los potenciales son energía. Por aquí lo puse. Son energía y causan movimiento. Vamos a imaginarnos que este cilindro soy yo en mi interior. Y desde que yo nazco se van a ir formando cadenitas de emociones, por eso las traté de ponerlo aquí de diferentes colores, ¿sí? Ya vemos aquí las cadenitas. Y esas cadenitas se van formando de acuerdo a nuestra experiencia. No todos tenemos, todos tenemos las mismas emociones, pero no en la misma cantidad. Hay gente que es culposa y de todo se disculpa y todo quiere resolverlo y todo el tiempo se siente mal. Hay gente que todo el tiempo se siente rechazado. Ay, pues ya ni para qué le digo, de todas maneras ni me van a invitar. Ya ves, te lo dije, no me invitaron. ¿Sí? Entonces, conforme yo voy creciendo en la vida, voy a ir formando y guardando situaciones de abandono, de culpa, de rechazo, de miedo, de odio, de todo lo que haya, lo voy a ir guardando aquí. ¿Qué sucede cuando viene un evento externo? Vamos a imaginarnos que estas son canicas que están aquí abajo, va a haber algunas que predominan más que otras tal vez, pero al momento en que yo hago esto, ante ese evento siempre van a quedar arriba unos, que son los que van a estar en la superficie. Estos quedan en la superficie porque ese evento lo que activó fue algo que me hizo llevar, por ejemplo, a una situación de tristeza. Pero no nada más me va a sacar este evento que me lo recuerda, va a traer toda la cadena de tristeza que yo tengo. Va a traer toda la cadena de culpa, de enojo, de lo que tenga. ¿Sí? Y eso es lo que va a aparecer acá arriba. Lo cual significa, ¿ustedes creen que tienen control sobre ustedes mismos? En nada. Porque nosotros no le pedimos... No nos levantamos en la mañana y decimos, a ver, corazón, ponte a latir por tantos latidos por minuto, ni mi corazón late, yo respiro, pero no es algo voluntario, ocurre. Y habrá gente que diga, no, sí, yo por eso me estoy preparando y tengo 20 maestrías porque el día de mañana quiero tener un súper trabajo. Híjole, y hay veces que no. Y es que me casé con el amor de mi vida y el día de mañana quiero que envejezcamos juntos. Y o se muere, o la deja, o lo deja, o algo sucede. No hay un control de los eventos en la vida. ¿Sí? Cuando viene entonces un evento que activa una de estas situaciones y desencadena todo lo que yo tengo adentro, significa que así como yo no tengo control de los eventos, tampoco lo tengo de mis emociones. Y eso significa que hasta cierto punto, cuando yo reacciono ante un evento, yo no soy culpable. ¿Por qué? Porque no está en mi consciente. Es algo que salió de mi inconsciente. ¿Sí? De lo que sí soy responsable es de qué es lo que sucede y qué tanta conciencia tengo yo de mis emociones. Si yo soy una persona que realmente soy agresiva y que reacciono con ira y coraje y pateo, golpeo y insulto, ¿qué va a suceder? Pues que creo que si soy consciente de eso, tengo la solución de buscar ayuda o apoyo. Si yo siento que ya rebasé el grado de tristeza, tal vez yo no llevé, pues hoy mañana me voy a deprimir, No, sucedió, pero sí soy responsable de que ese sufrimiento que hay en mi interior, solo yo lo puedo buscar y resolver. Entonces, como lo estamos viendo aquí en resumen, es que estos potenciales, que además de que son energía, van a causar un movimiento. Porque sucede en mi interior a partir de ese evento y va a salir en el exterior. Esta parte de todo lo que tenemos aquí, la mayor parte de las veces es algo que no tenemos resuelto. Porque lo que tenemos resuelto, pues como para qué lo manejamos, pues eso está perfecto. Más bien hay que poner atención en todo aquello
que sí me causa un sufrimiento. Y este sufrimiento lo que hacemos es proyectarlo en el exterior. Cada vez que se descompone el celular y me enojo y agarro y lo aviento, ¿es que es culpa del celular? No, sí, se descompuso el celular, pero ese enojo es tuyo. Cuando yo llego a mi casa y le grito a mi pareja, a mi mamá, al perro o a quien se me ponga, o voy en el coche y también me le meto, le grito y le hago, estoy proyectando porque ese sufrimiento es mío. La realidad es que hay un coche que se metió, un celular que no funcionó. Pero eso que yo estoy sacando en ese evento es un sufrimiento que está guardado aquí y es mío. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nuevamente vamos a cerrar los ojitos, los invito. Nuevamente vamos a poner atención a nuestro abdomen. Y empezamos respirando, inhalando y exhalando. Y vamos a tratar de recordar cada uno un evento que les haya causado mucha frustración o decepción. Algo que queríamos conseguir y que resultó que no lo pudimos obtener. Estudié mucho para el examen y lo reprobé. Hice mi mejor esfuerzo y de todas maneras mis padres no me lo reconocen o mi pareja. Busquen algo reciente que les haya causado una frustración o una decepción. Pongo atención en mi abdomen y me permito sentir, porque acuérdense que esto no es algo que piense, siento. Siento esa frustración y siento esa decepción en mi interior. Ya que tengo ese evento, ahora lo dejamos ir y solamente vamos a contemplar eso que hay en mi interior. Poniendo atención y siendo conscientes de ello. Y vamos a ir sintiendo cómo cada vez que voy sintiendo que ese control de eso que yo quiero se va alejando, esa frustración y esa decepción crece. Todo el esfuerzo que yo he hecho para que mi hijo vaya bien en la escuela, y a pesar de eso sale mal. A pesar de mi esfuerzo, el maestro la trae conmigo y me sigue poniendo malas calificaciones. No obtengo el puesto que yo quiero en mi trabajo, el reconocimiento. Y puedo ir sintiendo cómo esa frustración va creciendo. Si ponemos atención en nuestro abdomen, vamos a poder percibir como una pequeña fuerza que va creciendo en mi interior. Es una fuerza que se va haciendo cada vez más grande y a la vez me va generando ya no solamente decepción, sino también enojo. Un enojo de no poder conseguirlo, de perderlo. Y va creciendo cada vez más. Y si vuelvo a recordar el evento de un principio, voy a poder sentir cómo esa fuerza de manera intuitiva o natural va a ir dirigida hacia ese evento. Esa fuerza que hay en mi interior puede llegar a transformarse en agresión. Porque me siento atacado, porque me siento decepcionado, porque considero y pienso que tengo derecho a eso que quiero y no me lo dan. Inhalamos profundo y sacamos el aire por la boca, inhalo. Continúo con los ojos cerrados, prestando atención a mi abdomen. Y voy sintiendo entonces cómo esa energía ha pasado de ser pasiva en la frustración y decepción al enojo y la agresión. Y muchas veces lo llegamos nosotros a proyectar cada vez que yo le grito a otra persona, porque ya me tiene harto con sus comentarios tontos, porque ya no lo soporto, porque quiero que me deje en paz, porque me maltrata, porque no me considera.
Y yo lo único que quiero es que eso pare. Y a veces, aunque no pueda expresarlo hacia afuera, esa fuerza de todas maneras está en mi interior. Esas ganas de salir hacia afuera para que ese sufrimiento pare, está dentro de mí. E incluso cuando llegamos a romper objetos, a insultar a alguien, podemos observar también que hay un componente de usar ese poder para destruir al otro, para que pare y se calle. Continúo prestando atención en eso que está en mi interior, permitiéndome sentirlo. Y hay algo dentro de nosotros en todos estos eventos que nos dicen, es que yo tengo la razón porque tengo derecho a lo que yo quiero. Tengo derecho a que me tomen en cuenta. Tengo derecho a que tomen en cuenta mi opinión, lo que yo quiero. Porque si yo lo quiero, no puedo tenerlo. Y en ese punto tenemos razón. Tenemos el derecho de desear y de querer cosas. Pero hay algo muy importante que no estamos contemplando. Y es que el otro también tiene derecho. Y la otra persona tiene sus propias preferencias, deseos. Tiene su propia manera de vivir la vida y tener sus metas. Y desde ese momento entonces puedo ser consciente de que yo tengo derecho, pero el otro también. Y entonces, si continúo observando en mi interior, puedo sentir entonces cómo esa fuerza que antes quería luchar, sigue ahí todavía, pero disminuye un poco en el momento en que contemplo al de afuera, en que contemplo a que hay un tercero que también tiene una necesidad. Vamos a inhalar profundo. Nuevamente inhalo. Poco a poco abrimos los ojos. ¿Pudieron sentir esa fuerza? Ok. Entonces, algo que comentaban ya casi en los comentarios de hace ratito fue algo que es bien importante. La violencia no solamente son las fotografías que vemos de la gente golpeada, mutilada o muerta. Todo esto que vemos aquí, el hacer bromas hirientes, chantajear, los celos, culpar, descalificar, humillar en público, ridiculizar, son cosas que todos hemos hecho. Cuando éramos chiquitos, cuando éramos más grandes, lo platicamos con la mejor amiga cuando chismeamos de alguien más, pero lo hacemos y si no lo pensamos. Eso es violencia. Y esto, pues cada vez va a ir creciendo más, pero algo que comentaban hace ratito y que es muy cierto es que mucho de nuestro comportamiento, evidentemente más allá de la emoción también es, que viene de la cultura y la educación. Y hace ratito Elsa me prestaba un libro en donde venía una cita, que bueno, lo vamos a ver al ratito, y venían 2 ejemplos donde decía, es que mi papá me ponía las manos sobre el comal cada vez que me portaba mal. Y yo creí que eso era normal porque lo hacía con mis hermanos mayores. Otra chica que igual hace el comentario, es que yo desde chiquitita me decían que era una gorda, que parecía un tambo, y que mejor me quitaban la comida porque me la iba a acabar toda. Pero como toda la familia se reía, pues yo pensé que ellos eran felices. Nuestra estructura como niños es bien diferente a la interpretación que yo tengo como adulto. De ahí la importancia de que yo no puedo crear hijos sanos o más sanos si yo tengo este tipo de comportamientos porque yo no sé que esto es violencia y no soy capaz y ser consciente de reconocerla en mí. Porque mi hijo va a imitar y además es el que recibe muchas de esas reacciones, actitudes y comportamientos míos. ¿Sí?
Entonces, como reflexión, todavía no acabamos, sí les voy a dejar que observemos nuestro comportamiento, así como ahorita estamos observando nuestro interior, en mi día a día, ¿cómo contesto? ¿Cómo reacciono? Porque a veces me quejo porque el otro me agrede, pero ¿y yo? ¿Qué hago yo con respecto a mi comportamiento? ¿Sí? La violencia, que es lo que estábamos comentando ahorita, aquí viene, que me gustó mucho, y dice, todos somos agresivos, pero no todos somos violentos. Al hablar de los 4 planos de la existencia, estamos incluido la parte del cuerpo, y todo nuestro ser está hecho y diseñado para la sobrevivencia. Porque somos animales, por muy humanos y nuestro cerebro y nuestros frontales, tenemos una parte biológica y en la parte evolutiva que nos va a permitir sobrevivir. La agresión en este caso está relacionada con esta parte de la sobrevivencia, mientras que la violencia sí tiene un componente psicológico y social. Eso quiere decir que cada vez que yo tengo algún comportamiento de estos, ¿qué será? ¿Violencia o será agresión? Violencia, exactamente. Ahora, en este caso de aquí, ¿qué sucede? Que cuando yo ridiculizo a alguien, lo descalifico o lo celo, pues no lo hago de manera voluntaria. Ahí tengo a alguien que quiero mucho, pero lo voy a celar todo el tiempo, de manera consciente no lo hacemos. Ya cuando vemos, yo otra vez ya le marqué 30 veces en un minuto. Suceden. ¿Sí? Que es lo que comentábamos un poquito hace rato de las emociones. En esta parte de la violencia, bueno, se dan 2 aspectos, que uno es consciente de la conducta de la persona y reconoce que fue violento. Si yo sé que estuvo mal, en el caso muchas veces de los papás, yo sé que estuvo mal, pero la verdad me sacó de quicio y le metió una nalgada. Ahí lo está reconociendo. Pero ¿qué llega a suceder con la parte que no es consciente y no tenemos presente? En eso hacemos referencia a los primeros comentarios. Si mi atención está todo el tiempo hacia afuera, yo estoy reaccionando, pero no estoy fijándome ni prestando atención a lo que hay en mi interior. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hablamos? Aquí quise como representarlo con el dibujo de hace ratito. Aquí está una persona que le vamos a poner que es el rol de víctima, y aquí hay una persona que ejerce poder sobre ella. Todas las personas, más allá de nuestra fisonomía, nuestras características cognitivas, nuestro CI, personalidad y demás, tenemos recursos, y todos tenemos los mismos recursos internos. Todos somos capaces de generar tanto emociones que nos pueden llevar a tener un bienestar, como generar emociones que nos pueden generar incluso el suicidio. ¿Sí? Una persona que se siente víctima lo que ha hecho es que en sus recursos, pues tiene pocos recursos, porque en su haber, en su sentir y en su conciencia ella siente que no vale nada. Que si no tiene al otro, ¿qué va a hacer? Que si no tengo al contexto de mi familia y a mis amigos y que me apoyen, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor me quedo aquí. ¿Sí? Regresando a este mismo ejemplo, decíamos que ante un evento se disparan una cierta cantidad de potenciales. Pero ¿qué sucede? Viene el victimario, tal vez que ejerce algún tipo de violencia, sea la persona física, verbal o emocional, se va a despertar, vamos a poner el miedo. Y esta persona igual puede llegar incluso a un ataque de estar en miedo, porque la va a matar, porque va a matar a los hijos, yo no sé. Y esto está aquí arriba porque vamos a hacer de cuenta que es como que viene el evento y estos potenciales se calientan, están como calientitos porque es lo que lo activa y permite que salga. Cuando ya pasó el tiempo y esta persona se fue, lo estoy inventando, se va, y en la noche regresa con flores, chocolatitos y le quiere dar masajito en los pies, estos potenciales ya se enfriaron, ya pasaron a estar acá abajo. ¿Qué será lo que se activa en ella cada vez que él trae flores, chocolates y le dice que de verdad la quiere mucho y que ya no le va a pasar? Pues entonces va a despertar potenciales de amor.
de sentir la necesidad de sentirse aceptado, querido. Y entonces van a aparecer, y estos son los que van a ir arriba. Y entonces todo esto parece que ahora ya no existe porque ya lo volvió a guardar en su inconsciente. Por eso no es tan fácil. No es tan fácil el creer. Es que yo no sé cómo es tan tonta, porque yo he oído comentarios, y todos lo hemos oído, de que la ha golpeado 1000 veces y sigue con el mismo hombre. Ahora ya no dejemos que la golpea. Hace rato comentaban qué pasa con los novios. Y ya no son solo las mujeres las que reciben la violencia. Yo he visto mujeres que de verdad tratan al hombre igual o peor. Entonces, debemos ir entendiendo por eso que este sube y baja se va dando de acuerdo a lo que hay en mi interior y a lo que el evento está generando en mí. Y esto tenemos que tener muy claro que está en mi inconsciente. No es que yo pueda con el poder de mi mente poder sacarlo. Esto requiere un trabajo de crecimiento personal, espiritual o como quieran llamarlo, porque términos hay muchos, pero todos nos llevan a lo mismo, que es el conocimiento de mí como un ser humano. Entonces, vamos a ver aquí que dentro de las conclusiones tenemos que el enfoque que yo quiero darles ahorita es el trabajo que podemos hacer nosotros en el caso de la violencia. Porque mucha gente puede decir, es que yo no puedo hacer nada. Claro, puedo hacer algo trabajando conmigo mismo. Si yo empiezo a trabajar conmigo, puedo generar y parar violencia en mi casa, en mi trabajo, en la calle, que de hecho ya hasta nos coloca en un riesgo de muerte porque el otro se sale, baja con una pistola y nos mata. ¿Sí? Entonces ya me fui. Aumentar el grado de conciencia con respecto a los cursos que tenemos cada una de las personas, no solamente aquellos que han generado violencia, porque ahorita con la última meditación pudimos observar, todos somos generadores de una o de muchas y en diferentes grados de intensidad de violencia, incluso hacia nosotros mismos. El no tener mis horas para dormir, para comer, para descansar, es violencia. No me estoy cuidando, no me estoy amando, ¿sí? Entonces, si decíamos que cuando está la víctima y el otro que ejerce poder, es porque la persona que es víctima tiene menos recursos, pues en el momento en que yo empiezo a trabajar con la conciencia de mi necesidad y que sí soy un agente que no dependo del exterior, por supuesto que yo voy a estar en una mejor posición de poder descubrir, pues que si el otro no cubre tal vez o identifico algún tipo de maltrato, pues voy a poder estar más alerta e irme. Pero si yo no sé ni siquiera qué siento yo, difícilmente puedo responder y poner un alto. La idea aquí un poquito es esta parte de la prevención. De acuerdo pues a lo que hemos trabajado aquí un poquito en el instituto con algunos grupos y lo que yo trabajo es que la meditación sí nos sirve como una herramienta de crecimiento personal, independientemente de la corriente, independientemente de si es guiada con música, y bueno, hay 20,000 tipos, es algo que me permite entrar en contacto conmigo. Otro es que cuando existe un caso de violencia, sí debe haber una intervención en el manejo de crisis, más la parte legal, más la parte que corresponda a cada caso individual. Y que tenemos que ir redefiniendo nuestras creencias. ¿Por qué? Cada vez que nos cachemos, pues es que típico que está el hermanito con la hermanita y el hermanito dándole unos golpes a la niña, bueno ya, pues esténse quietos. Pues es que así son los niños. Hay que ver un poco más allá qué es lo que está sucediendo. ¿Qué valores le estamos dejando a los niños y qué es lo que estamos haciendo? Y cada vez que veamos a alguien que tiene o que padece una situación de violencia, no hay que juzgarlos. Porque tampoco ellos eligen, todos los días quiero que me golpeen y todo el tiempo quiero vivir en miedo de morir. ¿Sí? Lo que necesitan es apoyo. Establecer prioridades en nuestra vida, ser flexibles y reconocer nuestras necesidades nos van a poder colocar en una situación de alerta. Porque nuestro cuerpo, igual que los animalitos,
nada más porque no lo observamos, pero sí podemos llegar a sentir hasta cómo cambia la temperatura o sentimos en el estómago, hay algo que me avisa y de repente por ahí hubo un asalto, por acá hubo una balacera, porque somos animales. Si yo pudiera identificar y estar consciente de mi cuerpo y de percibir eso, créanme que hay algo que me puede indicar qué va a suceder. Y eso lo vemos muy claramente en la gente, por ejemplo, que tiene ataques de ansiedad o de pánico. A través de un trabajo constante, pueden identificar, antes de que a mí me dé un ataque de ansiedad, yo ya estoy sintiendo los cambios de mi ritmo cardíaco, que mi respiración se está alterando o empiezo a sentir la sudoración de mis manos. O sea, no es una fantasía. Y por último, es el que seamos responsables de nuestro sufrimiento. Y en esta parte del sufrimiento, si quiero hacer el último hincapié, es que yo no sufro, si yo estoy re bien. No, pues es que sufrir no es ir por la vida con la toalla en el piso. Todo aquello que me molesta, que me incomoda, que me decepciona, es un sufrimiento, porque no estoy en un estado de paz. ¿Sí? Entonces, pues, no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas.